Que no para de tener susto tras susto, y el asunto de Cádiz Electrónica nos dejó estupefactos, como dice el consejero Ávila, por las formas tan detestables que utilizó la multinacional para decir: ahí os quedáis 400 tíos a la calle, ¿no? Sí, por las formas y también por el fondo. No se nos olvide que, aparte de las formas, en el sentido de coger al comité de empresa, meterlo en un autobús, llevarlo a un hotel y comunicárselo ahí, como se suele hacer en estos casos por una persona interpuesta que no tenía ni idea, y además a través de un intérprete, esas son las formas impresentables, pero desde luego el fondo también es impresentable. Es una empresa y un grupo que está teniendo beneficios, que tiene pedidos por lo menos todavía para 3 años, que cabría esperar que en este plazo de 3 años se recuperase un poco el sector de la automoción, que la propia matriz o matriz principal, que es Ford, aunque oficialmente pues no es del grupo Ford, pero sigue siendo, si no me equivoco, accionista mayoritario, ha anunciado una inversión de varios cientos de millones, en este caso en Valencia, para construcción de 800 millones para construcción de nuevos modelos. Entonces, bueno, como la misma empresa puede cerrar otra fábrica, ¿no? Y después, hombre, es una sorpresa también, me parece que tiene Visteon, como se llama ahora, 4 plantas en España, y en Cataluña, y en Valencia, y en Castilla-León, no sé si hay otra en Toledo, y cierra casualmente solo la de Andalucía. Yo creo que alguien tendrá que explicar y preguntarse por qué, ¿no? Porque desde luego no es razonable, y lo que cabe esperar es que, bueno, por lo menos la empresa aporte la información que tenga que dar, y a partir de que aporte la información que tenga que dar, se pueda paralizar lo que es el cierre completo. Y si se quiere, admitiendo una cierta situación de impasse actual por el tema de la crisis, que se mantenga la actividad para esperar la recuperación, ¿no? Hoy se reúne el delegado provincial de la Consejería. Yo creo de todas maneras que efectivamente esto es consecuencia de la globalización, pero bueno, si no queremos estar en un vilo cada 2 por 3, yo creo que hay que plantearse dar un golpe de timón a cómo funciona la globalización y cómo en concreto se está construyendo Europa, una Europa que es el resultado, no se nos olvide, de las propuestas de los distintos gobiernos de la propia Europa. Es decir, aquí, por ejemplo, pues se planteó en su momento una Constitución Europea, que luego se transforma en el Tratado de Lisboa porque no se conseguía el suficiente apoyo en los distintos países, pero bueno, esta construcción europea que se contiene en la Constitución, por ejemplo, no garantiza igualdad de derechos laborales, con lo cual incluso dentro de la propia Europa pues estamos ante la posibilidad, como pasó con Delphi, de una deslocalización a Polonia o a otro país donde los trabajadores en principio ganen menos, pero es que aquí tampoco es eso, porque no hay tanta diferencia de costes laborales y en un producto de alto valor añadido como es lo que fabrica Ford, ¿no? Pero sí hemos construido un escenario donde las multinacionales campan por sus respetos, y yo creo que hay que empezar a plantearse muy en serio el modificar esta situación europea, y el modificar también el que, por ejemplo, una de las cosas que apunta el comité de empresa es que se desplace esta fábrica o la fabricación concreta a China. Bueno, pues en el caso de China habrá que plantearse si se quiere mantener tanta relación comercial con China en los dos sentidos, ¿no? Porque se compra y se vende, también es un mercado emergente. Habrá que plantearse un mínimo de derechos laborales, habrá que plantearse un mínimo de derechos humanos, que desde luego en este momento no existe, y mientras tanto no fomentar este tipo de relaciones, porque al final se vuelve... Nos hemos desayunado con una información que firmaba Silvia Tubío, compañera del diario La Voz, sobre un supuesto caso de fraude investigado por la Fiscalía en el ente de infraestructuras educativas de la Junta de Andalucía. Hablan de 3,6 millones de euros, 11 sociedades bajo sospecha, y esperemos que hoy la delegada provincial de la Consejería de Educación hable sobre el tema. Pero hoy aporta el diario La Voz otro asunto diciendo que Educación, por lo visto, negó documentos sobre el desvío de estos fondos. ¿Qué opinión tenéis al respecto con la información que tenéis, que imagino que es la misma que tenemos o no el resto de los ciudadanos? Pero ¿qué os decís? ¿Qué opinión tenéis? Bueno, es muy desagradable y muy lamentable que la educación andaluza, en momentos en que está un poco también siendo sometida a examen por otra serie de cuestiones como resultados y demás, precisamente entre hoy y mañana culminamos en el Parlamento de Andalucía un grupo de trabajo
sobre formación del profesorado, que viene a completar el que se hizo sobre convergencia educativa. Es lamentable que cuando hay tanta gente trabajando porque la educación funcione, aparezcan este tipo de episodios, ¿no? Que vienen a añadirse, en concreto esta información, a un informe de la Cámara de Cuentas, creo que es del año 2007, sobre el ISE también, que ya ponía en cuestión, con carácter general en Andalucía, la gestión de este ente. Ente que, hay que decir, desde Izquierda Unida nunca vimos con buenos ojos, pues nos parecía la creación del típico agujero negro para que fuera más fácil escapar del control parlamentario, por lo menos en materia de gasto. Si antes había en los presupuestos de la Junta de Andalucía una serie de partidas y de inversiones para institutos, para tal instituto, para construir un colegio en tal municipio, para lo que fuera, ahora hay solo una partida que es transferencias al ISE, con lo cual es muy difícil de encontrar esto. A nosotros nos sorprende, yo creo que no se sabe todo, yo creo que la Consejería de Educación, nosotros hemos pedido ya la comparecencia del consejero y esperamos que se haga, incluso aunque sea en periodo inhábil, es decir, que se habilite un pleno para que se haga, pero nos parece urgente la presentación de explicaciones por parte de la delegación, porque algo estaba ocurriendo, y que no digan que era solamente mala gestión, porque la mala gestión puede ser también esto, cuando se destituyó de manera fulminante hace unos meses al gerente provincial. Se habla y se debate sobre esta medida que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, José Luis. En principio, esta es una medida que aparentemente suena bien, ¿no? Pero que cuando profundizas un poco en ella da la sensación de que es la típica medida porque algo hay que anunciar, alguna medida hay que anunciar de cara al debate del Estado de la Nación, ¿no? Y digo eso porque lo importante sería el presentar esta medida acompañada de un estudio demográfico y de un estudio sociológico de a cuánta gente puede llegar esto, porque claro, entre 18 y 24 años que tenga cargas familiares nos parece que reduce bastante el posible número de beneficiarios, ¿no? Es algo parecido a la beca, famosa beca 6.000, que no es beca 6.000, sino 1.500, una cosa así, porque lo que hace es suplementar la beca que da el Ministerio. Si tú analizas todas las condiciones que se piden y analizas, por ejemplo, el margen de renta, el umbral de renta a partir del cual ya no se es acreedor a la beca 6.000, pues resulta que no es que hay que ser pobre de solemnidad, hay que ser la mitad de pobre de solemnidad, o sea que es que no llega prácticamente a nadie porque es muy fácil superar el umbral de ingresos. Eso en cuanto a la beca 6.000. En este, bueno, vamos a ver, ¿no? A mí me gustaría también que este tipo de medidas, que en principio, digamos, suena bien y es positiva, si realmente está hecha con honestidad y con sinceridad para llegar a la gente, fueran acompañadas de una evaluación mínima de las medidas anteriores de este estilo, porque todavía hace un par de meses o tres, no, fue el debate del año pasado, se anunciaba una medida similar, que en este caso era para tener formación con carácter general, es decir, parados jóvenes de determinada otra edad que pudieran acceder a todo tipo de formación, fundamentalmente profesional, que parece que es lo más razonable, ¿no? ¿Por qué no se profundiza con esta medida? ¿Por qué no se amplía? ¿Cómo está yendo esta medida? ¿Cuánta gente se ha hecho acreedora de ella? Y eso nos permitiría tener una panorámica de las necesidades reales, ¿no? El anunciar por anunciar, cuando además se ha dicho que se irá concretando poco a poco. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas personas que vuelve tiene que repetir curso porque hace tiempo que está fuera y bueno, pues tendrá que recuperar y demás? ¿Se le mantiene la ayuda? ¿No se le mantiene? ¿En qué circunstancias? Todo eso habrá que ir viéndolo con el tiempo y siempre pensando en eso, en ver a cuánta gente es capaz realmente de ayudar. No, de hecho, Mar Moreno lo que dijo en su comparecencia fue que la beca que va a estar operativa, se va a poder solicitar para el curso 2011-2012, va a requerir que los beneficiarios se matriculen para terminar cualquiera de los estudios citados, y ha dicho que efectivamente los pormenores se irán reconociendo, los requisitos, poco a poco. Pero se ha dicho, antes de pasar a la opinión de José Luis Blanco, que Griñán no va a limitarse a hacer un discurso, lo dijo Mar Moreno, sino que va a proponer una intensa acción de gobierno y va a ofrecer respuestas. ¿Tantas expectativas hay que crear sobre esta comparecencia? Yo creo, nosotros pensamos en Izquierda Unida que hay tres cuestiones que planean sobre el debate, que tienen que planear sobre el debate, y que lo peor que le puede ocurrir a este debate es que sea un debate endogámico, limitado o encerrado entre las cuatro paredes del Parlamento, y no tenga en cuenta las realidades de la calle, ¿no? Realidades de la calle que yo destacaría tres en este momento. Uno, evidentemente, la crisis, su traducción en un desempleo galopante, la falta de un modelo alternativo. Andalucía
se puede decir hay crisis en todo el mundo, es verdad, pero en Andalucía la crisis es mucho mayor por el modelo económico que se fomentó desde los distintos gobiernos, tanto nacional como español, y no se ve que haya un cambio de modelo visible a corto y a medio plazo, porque de vez en cuando se intenta destilar una buena noticia, como determinados acuerdos que no tenemos muy claros todavía en el sector aeronáutico, porque parece ser que Airbus va a poner, me parece, hasta 100 millones de euros, pero la Junta tiene que poner otros 100 millones de euros, así hace acuerdos cualquiera. Pero a la vez que se da ese acuerdo, tenemos todavía el ERTE de Alestis de 200 personas. Si el cambio de modelo tiene que pasar hacia la industria y tiene que pasar hacia el alto valor añadido y hacia las nuevas tecnologías, la planta de Visteón respondería un poco a ese modelo. Y resulta que se nos va, ¿no? Por tanto, esa es una parte importante del debate. ¿A dónde queremos ir? ¿Cuánto hemos avanzado desde el año pasado a este en cambiar ese modelo económico en Andalucía, que me da la sensación de que es muy poco? La otra gran cuestión es que estamos ante unas circunstancias políticas muy concretas, con un avance de la derecha importante, ¿no? La derecha hoy gobierna la mayor parte de los andaluces, y yo creo que este debate del Estado de la Nación, que posiblemente Arena se plantee como ya hablando casi como hombre de Estado, debería servir también para que en particular el Partido Popular plantease sus alternativas, ¿no? Y nos dijese qué piensa hacer, porque es que si no estamos ante una comedia de yo voy a ser mejor que tú, pero no te digo lo que voy a hacer. Y habría un tercer aspecto que me parece importante y que debe estar en el debate, que es esa parte de la sociedad que se moviliza en la calle, que no se siente representada por digamos, los parlamentarios en este caso, o los cargos públicos, que representa a mucha más gente de la que está en la calle y que nos debería interpelar muy seriamente sobre lo que estamos haciendo. Hombre, que somos conscientes de que el cambio de modelo no es de hoy para mañana, pero por lo menos debería analizarse qué pasos se han dado en avance hacia un nuevo cambio de modelo. Y yo cada vez lo que me preocupa es que en representantes del partido del gobierno y también del Partido Popular, hay que decirlo, parece que hay como una cierta añoranza de la construcción. Y usted, a la construcción nadie la ha parado por decreto, es decir, nadie ha dicho se acabó la construcción, hagan ustedes menos casos. Es que ha sido el propio mercado. Es decir, cuando en Andalucía hay 650.000 viviendas vacías y unas cuantas sin vender, y basta pasearse por Jerez para contemplar la cantidad de obras paradas, mire usted, no es que nadie impida que la construcción rebrote, es que no puede, porque no tiene mercado. Entonces, hombre, que hay cosas que se pueden hacer, evidentemente. Yo insisto en una pregunta que espero que alguien alumbre en el debate del Estado de la Nación. ¿Por qué de las 4 plantas de España de Visteón se cierra la de Andalucía exclusivamente? O la primera. De momento dicen que solo Andalucía. ¿Por qué? Y yo espero también que en ese debate del Estado de la Comunidad se anuncie otro tipo de medidas. Por ejemplo, en la medida de lo posible, una fiscalidad más progresiva. Porque el recorte que se espera para los presupuestos del año que viene es tremebundo. A ver qué va a pasar. Y hay otras cuestiones. Ha aparecido recientemente un informe de Fomento que contempla una paralización casi total de infraestructuras largamente esperadas desde el punto de vista económico. Titulares, nos despertábamos con que la llegada del AVE se podía retrasar a Cádiz hasta el año 2014, no hasta el año 2012 como se pretende en un principio, coincidiendo además con el bicentenario de la Pepa, y también ese retraso en el desdoble aún de la autovía Nacional Cuarta entre Sevilla y Jerez, que es el tramo que aún queda. ¿Estos asuntos también se van a llevar al debate de esta semana, Ignacio? Simbólicas, por tanto, eso confirma lo del informe de Fomento. Pero también hay otra razón que nos parece importante, y es que desde que se planteó seriamente el debate, que fue en el año 2004, hasta el 2019, ha transcurrido ya la mitad del tiempo. Por tanto, se supone que en este momento el coste de la liberación debería ser la mitad de lo que era cuando se planteaba en 2004, que puede ser mucho, pero es la mitad, y yo creo que esta provincia se merece al mínimo esa consideración. Y luego, hombre, con el tema del ferrocarril, más que AVE sí, AVE no, a nosotros lo que nos preocupa es la terminación de una vez del desdoblamiento, ¿no? Desdoblamiento de la vía, es decir, la duplicación de la vía, que es el término que se suele utilizar, que era algo contemplado en el año 91 en el Plan Intermodal de Transportes de la Bahía de Cádiz. ¿Dónde está aquello?
lo que ya nadie se acuerda, ¿no? Hombre, lo que no nos parece es que hagan una trampa para el 2012 poniendo una máquina que se parezca a las del AVE y que vaya a 70 o 80 kilómetros por hora y digan ya ha llegado el AVE a Cádiz. Nos parece que eso es lo que no debe pasar, ¿no? Eso, Salvador de la Encina, que preside la Comisión de Fomento precisamente, y Mamen Sánchez han puesto en duda la validez de ese informe, porque es un informe apócrifo que nadie se hace cargo de él, ¿no? Es un informe, lo que yo he oído es que es un informe del Ministerio de Fomento y que ellos intentan disimular diciendo que es algo así como un documento interno de trabajo que contempla distintos escenarios y que ese sería el peor de los escenarios posibles. El problema es que si analizamos el resto de datos, analizamos incluso la prima de riesgo que está pagando nuestra deuda, es que estamos en el peor de los escenarios, o estamos muy cerca del peor de los escenarios. Más luego hay otra serie de datos que yo he dicho, es que esto viene precedido de, tanto en el caso de la Nacional 4, sobre todo, como en el de otras infraestructuras, incluido el tren, incluido el segundo puente, es que presupuestariamente se está viendo que ya se viene rebajando considerablemente año a año estas partidas. Por tanto, mire usted, será lo que usted quiera, pero la realidad está siendo la que es. Y luego, por otro lado, hombre, la hipótesis de José Luis de que el dinero es para destinarlo a inversión, pues eso fue lo que se dijo en 2004. Y no era lo que decía el PSOE hasta marzo de 2004. Sí, pero la pregunta es muy sencilla. Eso es lo que se dijo. El problema es, yo estaría de acuerdo a la concesionaria o hacemos una nueva carretera. Pero yo estaría de acuerdo contigo si se fuera a hacer la nueva carretera, pero el problema es que no se va a hacer. Y no está previsto que se haga. Pero ahora ya estamos hablando de una... No, es así. Estamos hablando de una cantidad de dinero que por ser la mitad de la que era en 2004, desde luego pensamos que es bastante inferior a la que se puede plantear para la autovía, el desdoblamiento de la Nacional 4. Sinceramente, yo empiezo a pensar que nunca fue seria la oferta del PSOE de hacerlo. Porque se empezó hablando de un desdoblamiento de la actual Nacional 4 y después ya se habló de un proyecto totalmente distinto que supone casi una duplicación en paralelo de la autovía. Pues mire usted, para eso tenemos una autopista magnífica, convirtámosla en autovía y no duplicamos recursos que pueden tener mucha mayor aplicación en otras inversiones del tipo del ferrocarril, del tipo del segundo puente, del tipo de lo que sea. Si no hay recursos, optimicemos los recursos. Pero es que nos podemos ver con 8 carriles entre Cádiz y Sevilla que además van juntos. Y eso de verdad que no le vemos demasiado sentido. Hay una cosa, por cierto, en el diario ABC, la noticia más valorada y más leída por los ciudadanos es que el tercer carril de la A49 y el desdoble de la Nacional 4 han sido cancelados. Luego hay un interés terrible por parte de la gente. ¿Algo tendrá que ver con la economía de esta provincia? Pues posiblemente. Pero vamos, una pregunta que sí os hago, y esta referida a los seres. Hay un cierto enfado en tu formación política y en ti, porque además has preguntado al respecto, sobre la falta de información clara sobre si hay bodegas de Jerez afectadas por los seres que están bajo sospecha en este momento. Sí, efectivamente, nosotros creemos que hay una, vamos a decir, derivación del caso Eres en Jerez y que, bueno, pues hemos empezado a investigarla porque parece ser que hay una preocupación por Sevilla tremenda y simplemente hemos planteado si los distintos seres que ha habido en el sector vinícola en Jerez en los últimos años se ha detectado alguna irregularidad. Naturalmente nosotros preguntamos desde el punto de vista administrativo. Lo judicial va por otro lado, pero entendemos que el que un asunto esté sometido a la tramitación judicial no le concede el secreto a la tramitación administrativa. Y nosotros hemos preguntado si hay ERES en los que se ha detectado irregularidad y con una malísima interpretación del artículo 7 del reglamento se nos dice que no se nos contesta, ni sí ni no. El artículo 7 del reglamento dice que no se pueden dar informaciones que puedan afectar a la intimidad de personas. Pero mire usted, yo no le pregunto nombres de posibles incluidos irregularmente, sino que le pregunto si en determinados seres hay o no irregularidades, que es lo que usted me tiene que informar, y siempre desde el punto de vista administrativo, que por esa regla de 3 no tiene sentido hablar de control parlamentario. Porque se ha quejado de la intención de la jueza de que se investigue al menos a una docena de personas de su entorno familiar. Y esto afecta directamente a la gestión política, pero también a la vida de las personas que rodean a los políticos. A mí me gustaría que opinaras al respecto.
respecto, ¿qué os parece esta historia? Si esta investigación va demasiado y ser familiar de un político ahora va a estar sometido a sospecha, o realmente creéis que la jueza hace bien intentando indagar en el entorno familiar directo de Antonio Fernández. A ver, dos cosas. Primero, por aclarar, yo no he pedido, yo, Izquierda Unida, he sido yo quien ha formulado la pregunta por mi condición de diputado por la provincia, no he pedido en ningún caso nombres de personas, sino que simplemente se ha limitado a preguntar si en expedientes de regulación de empleo del marco de Jerez se han detectado irregularidades. Y entonces, a eso, que es una pregunta muy genérica y que se reduce al ámbito administrativo, pues no han querido responder utilizando tu misma argumentación. Es que no se pueden dar nombres de personas. Mire usted, que yo no le pido nombres de personas, que le pido que me diga si usted, que ha hecho una investigación, por cierto, supuestamente terminada en marzo, ha detectado irregularidades o no. Si no me quiere contestar, está usted dando pábulo a la sospecha. Está usted alimentando la sospecha. Por cierto, que una de las cosas que nos resulta incomprensible es cuando se anuncia que el 21 de marzo, creo recordar, se ha terminado la investigación por parte de la Junta sobre los ERES, investigación exhaustiva, con 70 irregulares y 111 sospechosos, resulta que después, durante varios meses, hasta bien entrado junio, no se paga a los prejubilados diciendo que se sigue investigando. ¿Qué es lo que se investigaba? ¿Lo que no se había investigado anteriormente entonces no era una investigación exhaustiva? ¿O se está investigando porque hay más de lo que parecía? A mí me parece que aquí se está dando pie, insisto, a alimentar la sospecha. Y no es cierto que el tema se haya debatido en el Parlamento. El consejero, en particular el de Empleo, lo que ha hecho no ha sido contestar a preguntas, ha sido evadirse cada vez que se le preguntaba directamente sobre algunas cuestiones. Ha sido evadirse y largarse. Es decir, sin contestar y sin aportar información realmente sustanciosa y suficiente para que se conozca mejor el tema. Ese es el problema. Luego hacías una pregunta relativa a la familia. Hombre, yo espero que nosotros también somos, hasta cierto punto, y desde el máximo respeto y todo eso que se dice, estamos un poco preocupados por la tramitación desde el punto de vista judicial. Y sí nos gustaría que antes de meter a la familia se haga porque hay realmente indicios que justifiquen eso, porque si no nos parece muy serio y muy grave. Y si hay indicios que justifiquen eso, lo que no se puede tener es a la familia de una persona en la picota durante mucho tiempo. Es decir, deben aclararse cuanto antes para salir de duda, porque es que si no tenemos, insisto, ya no solo al directamente, supuestamente implicado, sino a toda una gente que a lo mejor no tiene nada que ver, porque además se habla genéricamente de familia y la familia, que en este caso es de Jerez, puede ser muy amplia. Por tanto, se supone que tiene que estar justificado, pero se supone que hay que demostrarlo y se supone que hay que hacerlo pronto, porque si no estamos haciendo un flaco favor a la justicia. En fin, yo creo que cualquier actuación judicial es respetable, pero debiera de tener, debiera de asentarse o tiene que asentarse en indicios suficientes para justificar cualquier auto o cualquier actuación por parte de cualquier órgano judicial, ¿no? Y sobre todo hay que ir a la economía de procedimiento y a la economía de tiempo, porque bueno, la pena de titular y la pena de banquillo ya son penas más que suficientes para que luego al cabo del tiempo todo quede en nada, ¿no? Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso. A mí no me gustan asuntos como, por ejemplo, el que los afectados se enteren por los medios de comunicación a través de los tribunales, ¿no? De que tengan que responder a la pena de titular sin tener conocimiento de los sumarios y sin tener conocimiento ni siquiera del auto judicial. Creo que eso deja a la indefensión a muchas personas, ¿no? Y por tanto rogaría el máximo rigor. Y por otra parte, en relación con el pago a los afectados por los ERE, es que o sea, cuando se hace una investigación y se detecta que hay personas que no deberían de estar en los ERE, eso no quiere decir que ya administrativamente no, o sea, se haya cancelado el derecho, sino que hay que hacer un expediente. Y mientras se hace ese expediente... A la persona afectada, no al que está legalmente pero es que ahí. La partida de gastos se queda congelada hasta resolver si efectivamente los indicios
se confirman y... En principio están libres de todas sospechas. ¿Quién te dice a ti cuál es el 1% y cuál es el 90%? Hombre, es que esa es la cuestión. Si se ha hecho una investigación y se ha detectado que es el 1%, se le ha puesto nombre y apellido al 1%, porque esto no es un muestreo aleatorio. Si yo investigo 90, 100 personas y detecto una, es que sé que ese una es la que es sospechosa. Lo que no puedo hacer es, dejo de pagar a los 99. Yo creo que aquí probablemente hay un problema de liquidez de la Junta que no se quiere reconocer y que se ha utilizado eso, pero es absolutamente inadmisible, porque además estamos hablando de familias que viven de esos ingresos y durante 4 meses se les ha tenido en la más absoluta de las ansiedades sin saber qué iba a ser de ellos y sin ninguna información. La misma información, y yo estoy de acuerdo contigo en que la gente no debe enterarse de sus imputaciones por la prensa, y me gustaría que alguna vez se investigara cómo determinada prensa tiene acceso a los sumarios judiciales y a las imputaciones antes del resto, es decir, antes de los propios interesados. Me gustaría que se explicase cómo la gente se entera que está siendo investigada porque no cobra, en lugar de comunicárselo directamente. Es que es muy fuerte. Bueno, Ignacio, gracias. ¿Alguna puntualización más? Porque tenemos un asunto pendiente, dado que hay 2 cualificados representantes de Izquierda Unida y del PSOE aquí, y hay algo que tenemos que preguntar, claro. Y lamentablemente tenemos que decir, yo por mi parte me gustaría que estuviese el Partido Popular, y que no entiendo que no esté. Yo tampoco lo entiendo. Hemos mandado SMS correspondientes a su departamento de prensa y porque uno se contiene mucho cuando no está el representante de una fuerza. Bueno, pero sí hay algo que quisiéramos preguntaros a los dos. Bueno, vamos a cerrar ya esta tertulia apuntando el tema de políticas de pacto. Ayer en prensa, en el ABC, viene una entrevista realizada a Sánchez Gordillo, a José Manuel Sánchez Gordillo, que es parlamentario por parte de Izquierda Unida, alcalde de Marinaleda, y dice que no tiene por qué, o le parece una burrada política, pactar necesariamente siempre con el Partido Socialista, a la vez que critica la postura de la dirección de Izquierda Unida de sancionar a los dirigentes de Extremadura por no darle el gobierno al Partido Socialista. ¿Puede haber pacto en Andalucía? ¿Cómo están las relaciones y los ánimos entre ambas coaliciones de izquierda? Estoy de acuerdo en lo que dice José Luis respecto a esos grupos pequeños, y bueno, yo supongo que también él, cuando habla de esos intereses cortoplacistas o tacticistas o de cuestiones personales, está pensando, por ejemplo, en Carmona, que es una población importante de Sevilla, donde, habiendo sido Izquierda Unida la fuerza más votada de la izquierda, el PSOE ha pactado con el PP y le ha entregado la alcaldía al PP. O estamos hablando de Cardeña, también otra población de Córdoba, donde ocurrió exactamente lo mismo, y el PSOE ha pactado con el PP y le ha dado la alcaldía al PP. O en Navarra, donde han preferido a UPN a una coalición de izquierdas que podía haberse dado ya. Por tanto, hombre, yo creo que aquí hay que plantearse de una manera global que en principio lo razonable es que haya pactos basados sobre todo en programa. La ideología es algo muy elástico, pero también pactos en programa e ideología en la mayor parte de los ayuntamientos y, por supuesto, en la mayor parte de las comunidades autónomas, o en todas las comunidades autónomas. Y esto es en principio a lo que nosotros nos gustaría en Andalucía, pero naturalmente nadie tiene, por llevar unas siglas históricas, como son en este caso las del PSOE, la exclusividad de la izquierda. Y hay que decir que el PSOE ha perdido lo que ha perdido un montón de ayuntamientos, ha perdido prácticamente todas las comunidades autónomas, no por Izquierda Unida, sino por unas políticas con poca personalidad, de indefinición, ineficaces, que eran más bien de derechas y que la gente ha preferido en vez de la fotocopia del original. A nosotros nos gustaría que esto de aquí a las elecciones autonómicas, porque es nuestro deseo, no ocurriese en Andalucía y realmente, repito, que es nuestro deseo, no tener en ningún caso que plantearnos ni siquiera el debate de a quién se va a votar, sino que de una manera natural se llegase a un pacto por la izquierda. Y esto es lo que va a hacer Izquierda Unida, e incluso pese a quien pese. Y esto es lo que va a hacer Sánchez Gordillo. Sánchez Gordillo, que habla lo que tiene que hablar y que dice lo que quiere decir porque hay libertad de expresión, al final hará lo que digan los órganos de Izquierda Unida. Lo que no nos parece de recibo es determinadas declaraciones de gente como Mario Jiménez, el portavoz del Partido Socialista o del Grupo Parlamentario Socialista, que bueno, ya dice que Izquierda Unida y PP es lo mismo. Eso fue lo que dijo Felipe González en su momento, y me parece que esa no es la forma de hacer amigos.
ni de facilitar un pacto de la izquierda. Y esta es la gran pregunta que tiene que hacerse el PSOE con carácter general. ¿Qué hemos hecho para que no nos quiera nadie? O para que prefieran de alguna manera entenderse en algunos sitios y minoritariamente partidos ideológicamente en las antípodas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos tratado a los que se supone que son nuestros aliados naturales para llegar a esta situación? Evidentemente no hay nada automático, pero sí hay cosas naturales, y lo natural es que pactasen las fuerzas de la izquierda. Hay que plantearse por qué no en todas partes ocurre, aunque sí en una mayoría.